Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Lute Pérez nació en 1966 en una pequeña aldea de Jaén, Venta de los Santos, desde donde se trasladó a Valencia a los pocos meses de vida. Para ser más exactos, a Benimàmet, en donde vivió toda su infancia, adolescencia y hasta que se casó ya a los 26 años. A los 12 años empezó a escribir poesía, afición que aún mantiene, de ahí que su primer libro editado fuese de poesía, en el año 2012, Existencia es poesía. Su primer trabajo de narrativa y el más emotivo es una novela biográfica sobre la vida de su tía Daniela, escrita en el 2015, que te invita a disfrutar de la lectura y a descubrir los lugares, momentos y paisajes por los que discurre. Siguiendo las huellas de los personajes encontrarás rincones escondidos mientras desvelas la gesta de una mujer fuerte y oprimida, en una época de fuerte represión. En el año 2016 escribió Secanet, que narra las aventuras y andanzas de su niñez y juventud, junto a un grupo de amigos en el barrio y calle de Benimàmet del mismo nombre. Son las anécdotas más relevantes de su juventud, en un barrio de Valencia, que por su lejanía de la ciudad, es más un pueblo que un barrio. En él se descubre la vida de los chavales a finales de los 70 y principios de los 80. En el 2005 sufre un grave accidente, y en 2017, pasados ya 12 años de este suceso que pudo costarle la vida y le mantuvo en coma durante varios meses, los recuerdos recuperados de aquel suceso le llevan a escribir la novela Sueños de un coma. Esta es una novela autobiográfica y narra sus sentimientos, recuerdos y sueños en el transcurso y tras su estancia en coma durante varios meses. Dicho accidente cambió totalmente su vida, ya que tras un largo periodo de recuperación y más de un año de rehabilitación empezó a tener recuerdos de los sueños y pensamientos en los meses en los que su vida había quedado detenida. A principios de 2018 escribe otro libro de poesía, Día a Día. En ese verano de 2018 escribe Los hijos bastardos de la transición. Un periodo de nuestra historia un tanto convulso y conflictivo. Pese a su brevedad, pues apenas abarca una quincena de años, la transición política española de la dictadura a la democracia sigue constituyendo en muchos aspectos un tracto temporal complejo y contradictorio que resume y replantea toda la historia colectiva previa. Por otra parte, muchos problemas que se fraguaron en esos días siguen vivos y llegaron de lleno a los jóvenes de aquella época. Antes de acabar el año, pudo, con el apoyo de varias personas, escribir Tabarca, Isla de Sueños. La historia y los rincones de la isla contados de forma que la gente pueda disfrutar de una novela y a su vez sepa la historia y anécdotas de la isla y sus habitantes. Su siguiente trabajo es la novela, Lágrimas Negras, sobre el maltrato, con prólogo de Susana Gisbert, fiscal de violencia de género y delitos de odio de Valencia. En la que cuenta historias reales aunque de mujeres anónimas, y la realidad de los hechos que le contaron son muchísimo más duros de lo que la novela refleja y constituyen la mejor aproximación a los devastadores efectos que produce una situación de maltrato dentro de una pareja. En 2020, cambiando su estilo y forma de escribir a la que acostumbraba, escribe Blanco Oscuro, una novela de misterio e intriga que te sorprenderá en cada página. La historia de Sara, una joven inadaptada, adicta a las drogas y a la delincuencia que nunca llevó una vida normal tras salir del orfanato en el que se crió. La vida de la joven no se aleja de su formato favorito, la destrucción. Se vuelve más caótica aún cuando conoce a una extraña chica y, a partir de dicho momento, empiezan a ocurrir oscuras tragedias a su alrededor, algo que las conecta y que huele a conspiración, lo cual destapa un siniestro pasado. También ha coordinado la elaboración de varios proyectos de antologías solidarias, como Femenino Plural, en beneficio de la Asociación Clara Campoamor, o Los Hilos de la Vida, para la Asociación de Enfermos de Alzheimer del Vendrell. Y junto a José Codina escribió el libro Recuérdame Alzheimer, libro que narra las dificultades por las que pasan los enfermos de Alzheimer y sus cuidadores.
En 2022, Aullidos en el viento, una absorbente historia de suspense psicológico que explora los límites entre la culpa y la expiación. Con una trama intensa y llena de secretos, que nos transporta a Benimamet y a un hecho ocurrido en los convulsos años 70, un asesinato en el Parque Camales, donde unos personajes profundamente humanos se ven atrapados en un conflicto marcado por la lealtad, el silencio y la venganza. Y ahora una nueva novela negra, Sueños letales, que nos adentra en el mundo del misterio y nos hace preguntarnos, ¿cómo pueden tener el mismo sueño 4 personas? ¿Por qué iban a suicidarse después de soñarlo? El laureado ex policía David Gaspar se apresura a resolver una serie de interrogantes imposibles, que en esta ocasión desconcertarán tanto a su cabeza como a su corazón. Aparte de su trabajo literario, también ejerce labores de dirección de un programa de radio, llamado Tardes Literarias y que se emite actualmente en 6 radios de España y Suramérica. Ejerce como profesor de escritura creativa, tanto a estudiantes de bachiller como a adultos, en distintos talleres literarios. Su primer trabajo de narrativa y el más emotivo es una novela biográfica sobre la vida de su tía Daniela, escrita en el 2015, que te invita a disfrutar de la lectura y a descubrir los lugares, momentos y paisajes por los que discurre. Siguiendo las huellas de los personajes, encontrarás rincones escondidos mientras desvelas la gesta de una mujer fuerte y oprimida, en una época de fuerte represión. Es la biografía de su tía Daniela, niña de la guerra civil, que tuvo que luchar para poder comer y a su vez dar de comer a sus hermanos pequeños. Después se enamora y se casa con un hombre que la maltrata y acaba siendo ingresado en un centro psiquiátrico, teniendo que hacerse cargo sola de sus 5 hijos. Daniela. Introducción. La luz clara de la sala parpadea, la enfermera apaga la luz y el parpadeo cesa, deben ser sobre las 4 de la madrugada, me han dejado sola por fin, alguien está llorando, será una hija, no reconozco sus alaridos, una sábana aún caliente me cubre la cara. Mi vida ha terminado a causa de una insuficiencia respiratoria o eso me ha parecido oír, ya que el informe no lo puedo leer ya que nunca supe leer. Soy Daniela. En el exterior la región levantina es custodiada por una noche cálida, el otoño en esta tierra no quiere irse, yo me marché antes que él. La habitación donde me llevan está fría, insípida, fría como la meseta donde nací, de inviernos de heladas y veranos tórridos. Me gustaría poder girar los ojos y ver la hora en el reloj de la pared. Pero, claro, no puedo mover ni una pestaña y el este me queda demasiado a la izquierda. La muerte es increíble. Jamás hubiera podido imaginar que la vería por dentro, cómo se desarrolla, cómo va aconteciendo. Siento, por ejemplo, que nada late, cómo se me van endureciendo los pies, las manos, cómo me voy enfriando, cómo se va produciendo el rigor mortis. ¿Qué expresión? ¿Rigor? Supongo que aquí querrá decir dureza más que otra cosa. Porque, efectivamente, me voy endureciendo. Percibo cómo me voy haciendo un bloque. Pero estoy hablando inapropiadamente de sentir, de percibir. Porque, sentir, lo que es sentir, no siento, no es más que una forma de hablar. En el año 2016 escribió Sekanet, que narra las aventuras y andanzas de su niñez y juventud junto a un grupo de amigos, en el barrio y calle de Benimamet del mismo nombre. Son las anécdotas más relevantes de su juventud, en un barrio de Valencia, que por su lejanía de la ciudad es más un pueblo que un barrio. En él se descubre la vida de los chavales a finales de los 70 y principios de los 80. En el 2005 sufre un grave accidente y en 2017, pasados ya 12 años de este suceso, que pudo costarle la vida y le mantuvo en coma durante varios meses. Los recuerdos recuperados de aquel suceso le llevan a escribir la novela Sueños de un coma. Esta es una novela autobiográfica escrita en 2017 que narra sus sentimientos, recuerdos y sueños en el transcurso y tras su estancia en coma durante varios meses. Dicho accidente cambió totalmente su vida, ya que tras un largo periodo de recuperación y más de un año de rehabilitación, empezó a tener recuerdos de los sueños y pensamientos en los meses en los que su vida había quedado detenida. Sekanet. Introducción. Nadie sabe muy bien por qué lo llamaban el barrio satélite.
Creo que debió ser algún periodista quien acuñó la expresión para describir aquella zona, antiguos campos de naranjos y patatas convertidos en suelo edificable, donde crecieron viviendas para los inmigrantes que llegaron alrededor de los años 60 y 70. Hileras de bloques idénticos de ventanas pequeñas, rectángulos de inspiración soviética levantados en pleno franquismo. Un espacio construido sin orden ni concierto que, una década después, albergaba ya a más de 10.000 personas. ¿Satélite de qué?, se preguntaban sus habitantes. Es posible que el autor del término se refiriera a que el barrio, en su conjunto, dependía de la población de Valencia, cuyo núcleo urbano quedaba a unos 4 o 5 kilómetros pasados los campos de cultivo, naranjos y el colegio de los jesuitas. Me consta que mis padres, que llegaron desde Jaén, en 1967 ni se lo plantearon en aquella época. Eran años de pocas preguntas y menos respuestas, de obediencia aprendida y enseñada, y aunque solo una década más tarde las cosas empezarían a cambiar, había temas más importantes por los que protestar que una denominación que, en realidad, tenía su punto exótico, casi futurista. En definitiva, resultaba menos ofensivo que otros de los apelativos que se dio a la zona, la ciudad de los gitanos, también acuñado por un periodista ingenioso tras oír que la población gitana en el barrio era casi del 50% de la misma. En algunos casos, incluso encontrabas un pueblo entero de Andalucía trasladado a un único edificio, como si sus habitantes hubieran cambiado la disposición horizontal del entorno previo por otra más urbana y vertical. En realidad, todo ello obedecía a una lógica bastante comprensible. Llegábamos, y buscábamos la cercanía de los antiguos conocidos, de la misma manera manteniendo nuestras costumbres. Se fundaron agrupaciones de flamenco, peñas taurinas, cofradías y demás asociaciones propias de las tierras de origen. Las mujeres sacaban las sillas a la fresca en las noches de verano, frente a las puertas de los bloques, y los hombres se tomaban chatos de vino en los bares aledaños que se habían abierto en los bajos de los edificios. Comprendo que a los oriundos valencianos todo esto les pareciera una colonización inversa, por eso no se acercaban demasiado. Para nosotros era una cuestión de seguridad, de confianza. El paisaje había cambiado. Las costumbres, en cambio, se resistían a hacerlo. Es verdad que muchos se vieron empujados a la emigración por el hambre y la necesidad, pero me consta que también hubo bastantes familias que emprendieron ese viaje por sus hijos. Sabían lo que les esperaba en el pueblo: trabajo duro, de sol a sol y con poca sombra para los varones, matrimonios precoces y preñeces continuas para ellas. Y no querían eso. Sueños de un coma. Capítulo 1. Soy el hombre que va a morir y no lo sabe, o quizás sí. Tengo los ojos cerrados, el cuerpo rígido, las manos abiertas, los dedos extendidos. Las enfermeras me hablan, me dicen: venga guapo que vamos a cambiarte las sábanas, o uy, pero qué buen aspecto tienes hoy, o guapetón alegra esa cara, o cariño, levántame un poco el culete que te voy a hidratar, o mira, voy a abrirte la cortina para que te dé el sol y te pongas más moreno, o te voy a menear un poco para que no te salgan llagas, o sonríe un poco que hoy ha venido toda la familia a verte. Pero el hombre que va a morir no mueve ni un músculo. No parece triste ni tampoco alegre. Quizá no me dé cuenta, o quizá sí. Quizá noto que cada noche es como una despedida, que cada noche se convierte en una batalla ganada. O perdida. Tal vez tenga ganas de terminar. ¿Quién sabe? Señora, ¿es usted la madre? Soy yo, dígame, doctora. Pajares, doctora Pajares. ¿Y su acompañante es? Rufino, mi marido, el padre de Lute. Bien, el estado de Lute es estable. Gracias a Dios. Pero hay un problema. Hemos realizado radiografías y aparte de una lesión cerebral y 2 costillas rotas, no parece haber más daños a la vista. No obstante, hemos realizado varias resonancias magnéticas de la cabeza, tanto con contraste como sin él, y aunque no vemos lesiones claras, no sabemos qué le ocurre a su hijo a causa del coágulo cerebral. Seguiremos realizando más pruebas, pero solo nos queda esperar. ¿Esperar? Si ha dicho que no tiene lesiones de importancia. Sí, pero no sabemos si se recuperará en unos días, semanas o quizás puedan ser meses. En estos casos nunca se sabe. ¿Pero qué le ocurre a Lute?, preguntó angustiada mi madre. La médica me miró, luego miró a los ojos de la madre de su paciente. Señora, su hijo está en coma profundo. La puerta de mi casa me resulta extraña. Es toda de cristal, en un marco de acero y una tira de goma a todo su alrededor, como si pretendiera ser estanca.
No tiene cerradura, solo un pequeño picaporte redondo. Empujo y no se abre. Tiro hacia afuera, ahora sí, a veces parezco torpe con estas cosas. En el interior las baldosas del suelo son de color gris oscuro y de nuevo parece que ando sobre goma, sin realmente serlo. Subo las escaleras hasta el cuarto piso. Miro la puerta de la que se supone que es mi casa, pero me sigue resultando desconocida. Es igual que la de abajo, solo que el cristal es totalmente opaco. De nuevo empujo y nada. Vaya, también se abre hacia afuera. La puerta se cierra tras de mí con un suave siseo, como si en realidad todos los espacios fueran herméticos. El interior es idéntico a mi piso. Todo, tan solo varían los colores y la misteriosa blandura del suelo. Vuelvo a pensar si en realidad estoy muerto o algo le pasa a mi vista, pero no es eso, hay demasiados cambios. Quizás haya muerto y esto sea el cielo o el infierno, en los que yo no creo. O quizás mi mente me esté jugando alguna extraña jugarreta. No tengo ni idea, y me gustaría hablar con alguien para que me explique qué es este lugar y dónde se encuentra. Pero me siento demasiado cansado, quizás sea por el accidente. ¿O es que no hubo ningún accidente? Me encuentro confuso con todo. El accidente no lo recuerdo. Las cortinas están echadas, se nota que son tupidas, no dejan entrar la luz del sol, aunque todo está iluminado y puedo ver con facilidad. Me acerco a la ventana del salón y abro las cortinas, pesan. Entra más luz. Los dos hombres que estaban en el bar de enfrente me miran como si se extrañaran de que abriera las cortinas, uno de ellos niega con la cabeza, pero no hacen más señas y siguen con lo suyo. Al igual que la puerta de entrada del bloque y la del piso, la ventana es de cristal por entero, con marco de acero y esa goma alrededor, como si de nuevo intentara hacer que el espacio interior fuera hermético al exterior. Toco por todas partes y no hay nada para poderla abrir. Miro el sofá, sigo estando muy cansado. Enciendo la pequeña lámpara de lectura que hay al lado y me siento, casi sin darme cuenta me duermo al instante. Mi madre y mi padre entran en la habitación 301 del hospital. Yo estoy tumbado, parece como si solo durmiera. Estoy entubado, y con vías en los brazos, la nariz vendada, un tubo de oxígeno, pero respiro por mí mismo. Tengo vendado el pecho y varios cables salen de mí para tener muestras permanentes de mis constantes vitales. Por lo demás, no parece grave, tan solo que no despierto. Casi al unísono cada uno de mis padres se hace con un lado de la cama y toman cada uno de ellos una de mis manos. Ambos lloran. En ese verano de 2018 escribe, Los hijos bastardos de la transición. Un periodo de nuestra historia un tanto convulso y conflictivo. Pese a su brevedad pues apenas abarca una quincena de años, la transición política española de la dictadura a la democracia sigue constituyendo en muchos aspectos un tracto temporal complejo y contradictorio, que resume y replantea toda la historia colectiva previa. Por otra parte, muchos problemas que se fraguaron en esos días siguen vivos y llegaron de lleno a los jóvenes de aquella época. Antes de acabar el año pudo escribir con el apoyo de varias personas, residentes de la isla. Tabarca Isla de Sueños. La historia y los rincones de la isla contados de forma que la gente pueda disfrutar de una novela y a su vez sepa la historia y anécdotas de la isla y sus habitantes, contada por 3 niños que viven allí. Esta obra se podría enmarcar más en el género juvenil, por su contenido de aventuras y juegos de estos 3 niños. Los hijos bastardos de la transición. Capítulo 1. Marzo 2017. Juzgado número 13, Primera Instancia de Valencia. Violencia de género. El folio reciclado, amarronado y grueso de la demanda se desplazaba sobre el salpicadero del coche cada vez que giraba el volante. Me ajusté las gafas, mirando hacia la carretera, pero era inevitable que mi vista a intervalos se posara en la denuncia de la madre de mi hijo. Me cago en mi puta estampa. Doblé a la izquierda y enfilé la pista del Saler. Había hecho ese camino infinidad de veces. Pero hoy era especial, esa mañana simplemente cogí el coche y salí a dar una vuelta para despejarme. Aún llevaba en la guantera la orden de alejamiento que mi exmujer interpuso contra mí simplemente por unos WhatsApps de cabreo que le envié, y que recogí esa misma mañana de la Ciudad de la Justicia. Cada vez que pensaba en ello se me aceleraba el corazón. El escaso tráfico me permitía relajarme, disfrutar de la conducción y el paisaje, deleitarme con mi música preferida, esa de los 80 y centrarme en mis pensamientos. Me sentía idiota pero libre. Hacía mucho tiempo que no viajaba así por Valencia.
Aunque era prudente, era consciente de que el cabreo se iba apoderando de mí a cada kilómetro. La radio no ayudaba, cada poco se perdía la señal. En el último cambio de carril, observé un coche verde que iba a buen ritmo. La conducción era muy fluida, contundente a la par que suave. Me fijé en el Peugeot verde que iba detrás. Llevaba un rato, pero en ese preciso instante me di cuenta de que me seguía los pasos. Íbamos en caravana. Si adelantaba o cambiaba de carril, el Peugeot verde repetía la acción. Si frenaba, también. Siempre pensé en que se puede conocer bastante a una persona solamente viendo cómo conduce. Conducir era un lenguaje en sí mismo. Me parecía muy curioso cómo nos anticipamos a los movimientos de las personas en la carretera. Me preguntaba si la comunicación no verbal se podía aplicar a la automovilística, cuando la luz del atardecer me pegó de lleno. El coche oscuro había aminorado la marcha. Me hizo gracia. Imagino que el conductor se había olvidado las gafas de sol. Así que decidí adelantar. Aunque era prudente, esa velocidad era demasiado lenta para alguien que sí tenía gafas. Justo en el momento del adelantamiento miré por curiosidad hacia el conductor del otro coche. Me sorprendí y me avergoncé. Mis prejuicios me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, estaba en lo cierto, la mujer que conducía no llevaba gafas de sol. No alcanzaba a coger las gafas. Estaba pensando en parar un momento, pero, para mi sorpresa, el coche verde no se alejó cuando la adelanté. Me separé lo suficiente para dejarle la distancia de seguridad oportuna. No me lo podía creer. Parecía que me estaba haciendo un relevo. Ir en caravana sí, pero esto no me había ocurrido nunca. Así que continuamos en tándem. Seguí al coche verde y a una extraña pegatina brillante que tenía en el maletero. Su siguiente trabajo es la novela, Lágrimas Negras, sobre el maltrato, con prólogo de Susana Gisbert, fiscal de violencia de género y delitos de odio de Valencia. En la que cuenta historias reales, aunque de mujeres anónimas, y la realidad de los hechos que le contaron son muchísimo más duros de lo que la novela refleja y constituyen la mejor aproximación a los devastadores efectos que produce una situación de maltrato dentro de una pareja. Esta novela fue el primero de sus trabajos que fue publicado también en formato audiolibro, narrado y editado por Producciones Carballés, empresa de gran prestigio y con un largo y amplio bagaje en la producción de audios para podcast y audiolibros. Aunque tú me has echado al abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo entono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras. Como mi vida. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva. ¿De cuál de los dos será? Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Nunca he creído que era especialmente guapa, aunque a veces me han dicho que al ser alta, mi silueta destacaba por mis proporciones, que un par de kilos más habrían armonizado mi figura, que mis carnes eran del tipo inteligente, ya que se acumulaban allí donde las miradas masculinas confluían y ya no querían marcharse, al menos hasta sorprenderlos con la mía.
Incluso alguien llegó a decirme que era simplemente hermosa, del tipo de belleza clásica que jamás pasaba de moda, dueña de una sonrisa capaz de lograr lo que fuera, de unos soñadores y enormes ojos grises y de una cabellera color cobrizo digna de una publicidad. Vamos, como una chica de portada de revista. Pero yo me veo demasiado delgada, torpe y pálida. Aunque, pensándolo bien, con los moratones ocultos, me veo guapa. Hoy he estado especialmente fría y distante, así que Pepe, al final de la noche, me ha preguntado si le quería. Le he dicho que le había querido mucho, que creo que eso ya lo había demostrado después de lo que pasé en Valencia, de lo que luché. Me ha preguntado si estaba enamorada de él. Le he dicho que no estaba segura de haberlo estado nunca. Y entonces me ha dicho, pero me quieres. Tendré que explicarle en otro momento la diferencia entre pasado y presente. Te he querido, te quiero. Al día siguiente habíamos pensado volver a salir, pero la verdad es que no podría volver a aguantar otra escenita. De hecho, ya tengo más que claro lo que quiero, sacarlo de mi vida. Tengo que hacerme fuerte para decírselo. Tengo que buscar la manera más adecuada, de forma que él se mantenga tranquilo. Tengo que pensar muy bien cómo hacerlo. Toda la casa estaba impoluta, incluso demasiado, lo que me hace sospechar el porqué de ese repentino cambio. Todo limpio, colocado, cuidadosamente tratado, y Pepe con una sonrisa de oreja a oreja, y me pregunto, ¿habrá leído mi última carta? Es tan ruin que sería capaz de cualquier cosa. Me ha dicho que esta noche pediríamos chino, una de mis comidas preferidas, y así no tendría que cocinar. Ha colocado la mesa, ha llamado él y ha pedido mis platos preferidos. Ha acostado a la niña, y cuando lo hemos hecho nosotros, me ha besado dulcemente, suavemente, acariciándome levemente, sin fuerza, sin hacerme sentir invadida. Este cambio de actitud le durará poco, lo sé, ya lo he visto antes. Y eso es lo que de verdad me preocupa, sus cambios de humor. Está como jugando a ser el marido perfecto, pero ya es algo tarde para eso. Si quieres saber más cosas sobre este personaje y cómo acaba su historia, próximamente en formato audiolibro, Lágrimas Negras, de Lute Pérez. En 2020, cambiando su estilo y forma de escribir a la que acostumbraba, escribe Blanco Oscuro, una novela de misterio e intriga que te sorprenderá en cada página. La historia de Sara, una joven inadaptada, adicta a las drogas y a la delincuencia que nunca llevó una vida normal tras salir del orfanato en el que se crió. Sara es una joven inadaptada, adicta a las drogas y a la delincuencia, que nunca llevó una vida normal, tras salir del orfanato en el que se crió. No podéis hacer esto. Tomó a la niña entre sus brazos, como si no pudiera tomar ninguna otra decisión, y la llevó a una habitación, cuya puerta estaba a un par de metros de ella. Cuando volvió, tenía las manos vacías. Su nombre es Sara. No podéis traer aquí a cualquier criatura sin dar explicación alguna. No me importa cuánto dinero ganéis haciendo esto, lo que sea que hagáis, pero está mal y es inadmisible. Esto no puede seguir así. ¿Prefieres dejarla en la calle? Por supuesto que no. Muy bien. Nos volveremos a ver. Cuando Sara cumple la mayoría de edad, es acogida por la señora Carrión, una anciana que le ofrece una pequeña paga y alojamiento a cambio de que Sara ayude con las tareas del hogar.
La joven se vuelve más caótica aún cuando conoce a una extraña chica, y a partir de dicho momento empiezan a ocurrir oscuras tragedias a su alrededor. Algo que las conecta y que huele a conspiración, lo cual destapa un siniestro pasado. Blancoscuro, la novela del año. La novela Blancoscuro se puede adquirir en Amazon o poniéndose en contacto con la editorial L Ediciones en su web lediciones.es o en Facebook, facebook.com Lediciones. También ha coordinado varias antologías con fines benéficos y sin ánimo de lucro. La antología Femenino Plural, en la que 30 escritoras escriben un relato de mujeres y para mujeres, en cuyo interior se ensalza el protagonismo femenino en la época actual. También coordina y escribe en la antología Los Hilos de la Vida, una obra en beneficio de la Asociación de Alzheimer del Vendrell, que junto a 32 compañeros y compañeras dan vida a esta obra que nos hace pensar si estamos haciendo lo suficiente para ayudar a las víctimas de esta terrible enfermedad. Y también coescribe junto a José Codina la novela biográfica de su madre Mercé, fallecida a causa del Alzheimer, y pone letras al documental Recuérdame, el principio de la desconexión. Efectivamente, primero de las gracias a Lute Pérez y a esas 30 mujeres escritoras que nos han aportado un poco más de ánimo y entusiasmo al feminismo. Gracias por los medios que nos vais a donar con este libro, y deciros que estamos necesitados de ello. Hay muchos niños y muchas niñas víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales, que tenemos que defenderlos. Lo hacemos a pesar de estar escasa de medios, a pesar de no tener prácticamente ninguna colaboración por parte de las instituciones. Se habla mucho, se dice mucho, pero es mentira. Aquella mujer asesinada que deja un hijo y una hija, están solos. Todo lo que dicen cae en el vacío. Y para eso está la Asociación Clara Campoamor, para apostar, acompañarles y en todo momento acusar al asesino de su madre. Buenas, soy Elena Sagaseta y antes que nada quería agradecer la oportunidad que Femenino Plural me ha dado de hacer confluir las dos partes de mi vida, la laboral y la personal. La laboral es porque yo pertenezco al equipo de la Asociación Clara Campoamor, y mi día a día es la atención a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género y o agresiones sexuales. Al final, la Asociación Clara Campoamor lo que hace es luchar por la defensa de los derechos de las mujeres, niños y niñas que están en constante modo de transgresión. Y luego, a nivel particular, he tenido la oportunidad, Lute Pérez me apoyó en realizar uno de los relatos que aparece en Femenino Plural, que se titula Somos Mujeres. En él lo que quería destacar era la capacidad resiliente que las mujeres tenemos a la hora de poder afrontar incluso situaciones de enfermedad y de violencia, ¿no? Cómo somos capaces de unirnos y sacar lo mejor de nosotras mismas y poder apoyarnos para resolver situaciones duras y complicadas en nuestras vidas. Además, quería destacar también esa parte de unión, ¿no? En un momento en el que este sistema patriarcal está constantemente intentando hacernos creer que las mujeres estamos divididas y muy lejos de todo ello, ¿no? Porque al final, si algo hemos demostrado, y eso es un ejemplo en el resultado de Femenino Plural, es el haber visto que 30 mujeres, 30 autoras, hemos sido capaces de juntarnos para una causa tan noble como es la lucha de los derechos de las mujeres, niños y niñas, y que la Asociación Clara Campoamor pueda seguir sumando fuerzas para seguir luchando por esos derechos. Gracias.
Ya no más, de Lute Pérez, por Vanessa Di Giacomo. Cuando roban los sueños a la vida, el cielo se encapota, los mares se desbordan de sal, se desquebrajan, amarga suma de lágrimas. No cabe tanto dolor en la palabra, desbordan el silencio, las sonrisas truncadas, los besos sin florecer, las promesas, barriletes sin hilo, derivando en el viento. Cuántas historias rotas, peces en el asfalto, memorias de mañanas con sol, de vestidos de domingo y labiales rosa, de zapatillas de baile y muñecas de trapo, de corazones de San Valentín y pasteles de cumpleaños. Porque tus ojos son cielo de la tarde, porque tus manos son pájaros ansiosos, porque tu pelo es río y tus pasos huellas de luna sobre el césped. María, Marta, Sole, Leti, Tere, Isa, Ana, Carmen. Sus nombres tapizando la ciudad con gritos, con margaritas pisoteadas, con poemas muertos, antes de extender las alas. No podemos cerrar los ojos al terror. Su laberinto podría devorarnos. Para contener esta sombra que se cierne, sumemos nuestra voz a la palabra. Hagamos pactos de amor. Que no falten rosas, ni versos, ni canciones. Seamos intolerantes al silencio, para que ni una más sea despojada del abril, del viento y de la lluvia. Relato escrito para los hilos de la vida. En beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer del Vendrell. Abandona la mirada por el trocito de cielo que contiene su ventana. Ve pasar gaviotas y sus ojos se iluminan de nostalgia. ¿A dónde irán los pájaros cuando mueren? Pregunta sin dejar de mirar el vuelo de las aves. Tic, tac, el reloj llena nuestro espacio de silencios, ese reloj de oro, tu joya más preciada. Es verdad, ¿dónde irán los pájaros cuando mueren? Y ella, despreocupada responde. Al suelo, ¿dónde si no? Te acompaño 7 horas de cada 6 de mis días. Pero tú no recuerdas mi nombre. Cada mañana me esmero para que quieras ser nuevamente mi amiga. ¿Dónde irán los pájaros cuando se mueren? Me has dicho y repites. Y, a continuación, me cuentas dónde naciste, y yo te escucho ilusionada. Y, en un tic-tac, vuelves a explicarme dónde naciste, y yo te sonrío. Y, tic-tac, me cuentas nuevamente dónde naciste, y la pena va calando mi alma. Repites una y otra vez, pues tu mente no puede recordar lo que acabas de contar. Y es que esta enfermedad es muy cruel contigo, y conmigo. Y aunque no recuerdes mi nombre, seguiré acompañándote en esta dura y cruel enfermedad que es el Alzheimer. Lute Pérez. En 2022, Aullidos en el viento, una absorbente historia de suspense psicológico que explora los límites entre la culpa y la expiación.
con una trama intensa y llena de secretos, que nos transporta a Benimamet y a un hecho ocurrido en los convulsos años 70, un asesinato en el Parque Camales, donde unos personajes profundamente humanos se ven atrapados en un conflicto marcado por la lealtad, el silencio y la venganza. A finales de los 70, Víctor y Juanpe fueron algo más que simples compañeros de clase. Su amistad, llena de confidencias y juegos, de alegrías y miedos, rebasó las paredes del aula y se extendió por las conflictivas calles de Benimamet. Pero todo acabó el 15 de diciembre de 1979, día en que un suceso trágico sacudió la conciencia de los vecinos, hasta el momento en que los chicos se vieron obligados a escoger otras opciones de la vida. Treinta y pico años después, ambos vuelven a encontrarse en ese mismo escenario. Sus vidas han corrido suertes opuestas. Juanpe es un hombre a la deriva, sin futuro y con un presente turbio. Víctor, en cambio, puede considerarse un triunfador. Quizás por eso se siente extrañamente en deuda con su viejo amigo y decide enfrentarse a los claroscuros de un caso cerrado que, sin embargo, sigue envuelto de inquietantes preguntas que nadie quiere responder. Pero lo que Víctor y Juanpe ignoran es que alguien, en la sombra, está escribiendo la historia de ese crimen. Aullidos en el viento, una novela de Lute Pérez, disponible en librerías y plataformas digitales. Como en todos nuestros programas, hacemos una entrevista al autor o autora para que nos hable de su trabajo. Lute Pérez nació en 1966 en una pequeña aldea de Jaén, Venta de los Santos, desde donde se trasladó a Valencia a los pocos meses de vida. En el año 2012, con las poesías de su niñez, escribe Existencia es poesía. Su primer trabajo de narrativa y el más emotivo es una novela biográfica sobre la vida de su tía Daniela. En el año 2016 escribió Secanet, una novela que narra su vida infantil y juvenil. En 2017, pasados ya 12 años de este suceso, que pudo costarle la vida y le mantuvo en coma durante varios meses, publicó Sueños de un coma. A principios de 2018, escribe otro libro de poesía, Día a Día. En ese verano de 2018 publica Los hijos bastardos de la transición, que nos cuenta la vida de los adolescentes en esa época de cambios en España. En el 2019 escribe Tabarca, Isla de Sueños, relatando los rincones e historias de la isla. Su siguiente trabajo es la novela Lágrimas negras, sobre el maltrato. En 2020 escribe Blanco Oscuro, una novela de misterio e intriga. En 2021, Aullidos en el viento, una absorbente historia de suspense psicológico, basada en un asesinato real. Y ahora una nueva novela negra, Sueños letales, que nos adentra en el mundo del misterio. Hola Lute, para empezar, cuéntanos quién es Lute Pérez. Pues Lute Pérez es un exfutbolista, es contable, es comercial y es de muchas cosas, que se vieron relegadas al recuerdo a causa de mi accidente. Ese accidente marcó mi vida y todo lo que hasta ese momento hacía de forma cotidiana se olvidó y era imposible volverlo a hacer. Tuve que cambiar mi forma de vivir y mis hábitos. Pero bueno, no me quejo, no me quejo porque dentro de mis limitaciones, entre ellas la voz, como podéis comprobar, estoy bien. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues aparte de la escritura, mi mayor hobby, el que ocupa gran parte de mi tiempo, es la radio.
Como varias de las cosas que más satisfacciones me han dado en esta vida, es algo que apareció de repente, sin buscarlo. A raíz de la novela Sueño de un coma, fui entrevistado en varias radios, entre una de ellas, en la que hoy es mi compañero Nacho Balbuena, me pidió hacer una sección de literatura entrevistando a amigos míos escritores. Y lo que empecé yo fue una sección de unos 20 minutos, entrevistando nosotros al escritor en cuestión. Luego se transformó en un programa de 1 hora, porque si hablo de escritores, lógicamente necesito prestarle más atención y prestarles el tiempo que merecen. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? No, manías como tales no tengo ninguna. Eso sí, todos los días tengo que ponerme a escribir algo. Lo tengo como norma, digamos. Tengo que escribir algo todos los días. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? Pues yo empecé a escribir muy pronto y a guardar las poesías que escribía en una libreta, en una carpeta, cuando tenía más o menos 12 años, 11 o 12 años. De hecho, mi primer libro publicado fue de poesía, Existencia de Poesía, que contiene muchas de esas poesías que hice cuando era niño. Y como las mantuve en el cajón, pues luego decidí publicarlas. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Sí, sin duda mi vida ha cambiado por completo. Después del accidente con una miocarditis absoluta, si no hubiera sido por la escritura, no sé qué hubiera sido de mí. Sin poder trabajar, con todo el tiempo del mundo y sin nada que hacer, entonces sin ninguna obligación, digamos, pues sí, podemos decir que la escritura ha cambiado mi vida, o por lo menos, además me ha mantenido con vida. Empiezas escribiendo poesía. ¿Por qué ese cambio a la narrativa, a la novela? Pues eso fue curioso, y también se lo debo de agradecer a mi editor de entonces, ya que mi primer libro que publiqué fue de poesía, como os he comentado antes, y en la editorial me dijo el editor que era muy buena, que le gustaba mucho el tipo de poesía que yo escribía, pero que después de unos meses ya en el mercado no se está vendiendo bien, que la poesía en sí, en general, se vende mal, y que se quería probar con la narrativa. Y bueno, escribí una novela, se la envié. A partir de ahí, pues han ido 8 novelas más. ¿Qué te pasa con los sueños? Que ya 2 de tus novelas tienen que ver con sueños. Pues como os comentaba antes, los sueños han sido parte importante de mi vida. No sé si para bien o para mal, pero eso sí, me han inspirado mucho para poder escribir. Ya que en los sueños todo está en la imaginación, que es algo muy importante a la hora de dedicarte a la escritura. Hablas en Sueños de un coma, de sueños que tuviste tú mismo, pero que rozan el género de lo paranormal o lo místico. ¿Cómo calificarías tú esta novela? Pues la verdad es que yo tampoco sé muy bien cómo calificarla, puesto que en principio era simplemente una novela autobiográfica. Pero claro, con las partes de fantasía y partes místicas, dependiendo de cada uno de los sueños. Entonces, ¿cómo calificarla realmente? Pues no sé. Yo diría una novela autobiográfica, simplemente. Lágrimas negras, una novela dura que te hace pensar en todas esas mujeres que pasan por esta situación de maltrato y que tan desprotegidas están frente a sus maltratadores. Cuéntanos lo que te lleva a escribir esta dramática novela. En la época en que empecé a dar vueltas a la idea fue a raíz de conocer a una amiga del pasado que tuvo la desgracia de vivirlo en primera persona. Y para saberlo mejor, contacté con la sección Crack and Bomor para documentarme en el tema y que ellas me dieran una guía para poder escribir este tipo de novela, ¿no? Y ellas me facilitaron varios contactos de chicas que podían contarme sus experiencias. Y entre ellas estaba Lucía, que es la protagonista de mi novela, Lágrimas Negras. O sea que Lucía me contó su vida, me contó lo que le había pasado, y es una novela que, aunque haya escrito yo, está, digamos, narrada con la vivencia de Lucía tal cual me las contó. ¿De qué manera surgen tus personajes? ¿Te inspiras en personajes reales? Pues depende de cada novela. Como he escrito biografías o novelas basadas en vivencias reales, en personajes reales, lógicamente estos personajes son tal cual. Pero cuando ha llegado la novela negra, ahí se han acabado los personajes reales
y por tanto todo surge de mi imaginación. Sabemos que has coordinado varias antologías solidarias con fines benéficos. Cuéntanos algo de este proceso y cómo se elaboraron. Precisamente fue la primera antología que coordiné fue en beneficio de la sección Clan Campoamor. Como se habían portado también conmigo, ayudándome en la documentación de la novela Lágrimas Negras y que me facilitaron los contactos, pues fue la primera antología que hice en beneficio de ellas, digamos, ¿no? Y esta antología femenina plural fue muy bonito hacerla porque en ella intervinieron únicamente mujeres, 38 escritoras, enviándome cada una un relato de forma altruista. Yo simplemente tuve que corregir, maquetar, editar y publicarlo, ¿no? Después de esta antología he hecho un par de ellas más, una para un niño con una enfermedad rara y otra para la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Vendrell. Y esta fue muy curiosa porque una amiga me puso en contacto con las promotoras de la antología para que recogiese los relatos y los publicásemos. Y la verdad es que se hizo en tiempo récord, pues se hizo todo en menos de un mes, ¿eh? Y lo bueno es que se consiguió hacer en menos de un mes, porque además era el Día Internacional de Alzheimer, querían hacer una fiesta por todo lo alto y tal, presentando el libro. Y bueno, se consiguió y además se vendió bien, se vendió muy bien. O sea que fue un éxito realmente. Después de pasar por la poesía, biografías, novela juvenil e incluso la autobiografía, ahora te decantas por la novela negra. ¿Qué te ha motivado a hacer ese cambio tan drástico en el género de tu escritura? Sí, desde luego. Después de 9 novelas y 2 poemarios, he tocado todos los variantes de novela, ¿eh? Pero en todas las anteriores, la realidad determina mucho el curso de la novela, ¿no? Porque son personajes reales, o biografías, o hechos, digamos, reales. Mientras que la novela negra, prácticamente todo surge de mi propia imaginación, con lo que tengo mucho más margen para poder decidir cuál es el siguiente paso. Entonces, la novela negra, digamos que me deja imaginar mucho más, me deja ser libre escribiendo más que las otras. ¿Qué género es realmente en el que más cómodo te encuentras a la hora de escribir? Pues como está más cómodo, sin duda, en la novela negra. La novela negra ha sido un descubrimiento para mí, porque hasta ahora, pues eso, había hecho biografías, había hecho todas las novelas que he hecho están basadas en cosas reales, ¿no? Entonces, las cosas reales te tienes que ceñir a la verdad. Entonces, escribir novela negra, pues me ayuda a experimentar y a que mi imaginación digamos, vuele, ¿no? Pueda volar mi imaginación. Ahora estoy en plena escritura y documentación de otra novela negra que se centra en el mundo de los hackers. Los hackers pueden hacer cambiar tu vida de un día para otro sin que te des cuenta, ¿no? Hacerte, por ejemplo, para hacer culpable de un asesinato cuando no tienes nada que ver con él. Y sí, de momento va a seguir con la novela negra, ¿no? Ya que si en mi primera inmersión en la novela negra pude ser finalista de un concurso tan prestigioso como lo tuve negro, Ser de Mal, y eso me da mucha confianza para darme cuenta que este género es un género en el que puedo estar bien asentado. ¿Te gustaría dedicarte únicamente a la literatura pudiendo dedicar todo tu tiempo a escribir y documentarte? Como os he comentado antes, podría dedicarme de lleno a la escritura, ¿no? Podría dedicar todo mi tiempo a la escritura y a la documentación. Pero estar solo enfrascado en la escritura, sé que podría ser un poquito estresante, ¿no? Y entonces divido mi tiempo entre la escritura, la radio y también un par de tardes de semana imparto clases de escritura creativa, que además es una actividad que me encanta ver a los posibles futuros escritores. Y bueno, y en eso he dividido mi tiempo, ¿no? Entre la escritura, la radio y la clase de escritura. Cuéntanos algo de tu último trabajo, la obra finalista del concurso de novela negra Sed de Mal, Sueños Letales. Como se cuenta en la sinopsis, 4 personas tienen la misma pesadilla que le cuentan a alguna persona cercana a ellos. A los pocos días de tenerla, se suicidan. 4 personas que no se han visto nunca, que no parecen tener nada en común. Le explican a sus allegados que han tenido una pesadilla, un sueño que está relacionado con un cuchillo o un puñal que lleva en el mango una cabeza de jabalí.
simplemente eso, que le cuentan a sus allegados, ¿no? Entonces estas personas son halladas muertas en los días siguientes. La policía descubre que las víctimas tenían dos hechos en común. Uno, que habían pernoctado en un hotel viejo y misterioso de la Sierra Calderona, que es una sierra de aquí de Valencia, que todavía habían consultado el mismo hipnoterapeuta, ha venido a hacer hipnosis para dejar de fumar. Y entonces he creado un investigador que se llama David Gaspar, que intenta o va a ponerse a resolver estos crímenes con mucho trabajo, porque son casos, digamos, muy extraños. Y además, con ese investigador lo voy a usar en mis próximas novelas, porque es un personaje que, digamos, me ha resultado muy afectivo, ¿no? Un personaje al cual le tengo mucho cariño. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Sin duda, mis mentores y escritores más admirados y amigos, además, son lamentablemente los fallecidos Carlos Ruiz Zafón y Almudena Grandes, ¿no? Con ellos coincidí en mi primer Sant Jordi, en la Feria del Libro de Barcelona, en la Casa del Libro. Coincidí con ellos en la firma de ejemplares de mi novela Sueño en un coma. Estaban los dos allí conmigo, ¿no? Estuvieron conmigo y pasando allí el día, y la verdad fue una experiencia maravillosa. Ambos me dieron muchos consejos y que sin duda me han ayudado muchísimo a la hora de escribir, ¿no? Y a la hora de publicar. Y si hablamos de autores actuales, vivos, hay un par de ellos con los que he sentido muy reflejado a la hora de escribir. Son Javier Castillo, con su novela El día que se perdió la cordura, y Juan Gómez Jurado con su novela Reina Roja. Son dos novelas y dos autores que me han encantado. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Pues he escrito en muchos sitios. Yo, por el sitio donde vivía, muy cerquita del río, me bajaba al río con mi portátil a escribir, me sentaba yo en un banquito y escribía. También iba a una cafetería, escribía en la cafetería sin problemas. He escrito en lugares, en la biblioteca también he escrito. Como mi portátil puede ir a todos lados, escribo en cualquier sitio. Pero sin duda, el sitio donde más a gusto estoy es en mi despacho. Allí escribo, preparo el programa de radio. Como vivo solo, no tengo problemas de que nadie me moleste, así que puedo pasar muchas horas dependiendo del día, ya sea escribiendo, sea preparando programas, o sea, todo. Lo puedo hacer todo allí sin problemas. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y conocer tu obra. En Facebook estoy como Lute Pérez, o Lute Pérez Escritor. En Instagram estoy como @Lute Pérez. Mi web es lute-perez-escritor.webnode.es. Ahí pueden encontrar mis novelas. Y si no, también están en publish.mibestseller.es. Lute, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Quiero dar sobre todo las gracias a esa gente que me ha pedido que hiciera un programa sobre mí, sobre mis trabajos, porque estaba, digamos, haciendo mucha radio sobre otros escritores y no contaba mi vida ni mis trabajos, ¿no? Entonces, digamos que ha sido una parte importante para poder hacer este programa. Y también quiero dar gracias a mi amiga y compañera Cecilia Muñoz de Radio Eventos, que quizás un poquito el programa lo he hecho por ella, porque nos deja la radio, y quería hacerle una especie de homenaje, ¿no? Un pequeño homenaje a esta gran compañera. Y ahora, finalizando el 2023, nos sorprende con una novela negra, que pese a no ser su registro habitual de escritura, con ella ha sido finalista del Festival de Novela, Octubre Negro, Sed de Mal. La novela nos habla de un enigma intrigante. 4 personas, sin conexión aparente, compartiendo un sueño perturbador. Permíteme explorar esta misteriosa trama. En las montañas de la Sierra Calderona, un antiguo y enigmático hotel se convierte en el epicentro de este enigma.
Varios hombres que pernoctaron allí, aparentemente sin conocerse, experimentaron una pesadilla recurrente. En su sueño, un cuchillo ensangrentado con la cabeza tallada de un jabalí en la empuñadura los atormentaba. Pero lo más inquietante es que todos ellos terminaron muertos. La policía descubre dos hechos significativos en común entre las víctimas: su estancia reciente en el mismo hotel y sus consultas al mismo hipnoterapeuta. ¿Qué extraña conexión los une? ¿Por qué este sueño los llevó al suicidio? David Gaspar, intrigado y desafiado, se sumerge en la investigación. ¿Qué secretos oculta el hotel? ¿Qué poderes oscuros se despiertan en las profundidades de la mente humana? ¿Y cómo puede un sueño mortal afectar a personas que nunca se han cruzado? Las respuestas a estos interrogantes imposibles desconcertarán tanto la mente como el corazón de David Gaspar. En su búsqueda de la verdad, se enfrentará a lo inexplicable y lo sobrenatural. ¿Será capaz de descifrar el enigma antes de que el cuchillo ensangrentado reclame otra víctima? Este misterio, tejido con hilos de suspense y enigmas, nos sumerge en un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazan. David Gaspar, el detective de lo inexplicable, se apresura a desvelar los secretos ocultos en las sombras de la Sierra Calderona. ¿Estás listo para acompañarlo en esta escalofriante aventura? Sueños letales. Prólogo. Estaba tiritando a la luz de la luna, en el lugar acordado, entre las dos moreras gigantes que se alzaban al extremo del pantano casi helado. En la distancia, oyó la moto que se acercaba, primero por la montaña, luego en el camino serpenteante que llevaba desde la carretera hasta el pantano. Al final, llevada por la ansiedad, divisó el foco delantero que parpadeó a través de los árboles y que luego cruzó el claro que separaba los pinos de las altísimas moreras y chopos. Estaba desesperada por verlo y, al mismo tiempo, lo temía. Se detuvo delante de ella y apagó el motor. Se quedó con los pies separados en el suelo, para equilibrar el peso de aquella enorme moto. Era la de su hermano mayor, y él la conducía ilegalmente. Apenas apreció unos pocos copos de nieve cayendo sobre el río y sobre su cabello alborotado por el viento. No estaba segura de si el chico parecía preocupado o si eran cosas suyas porque ese era el aspecto que esperaba que tuviera. Quizás no había sido suficientemente explícita cuando lo había llamado por teléfono, pero su voz mostraba ansiedad y urgencia. Estaba segura, pese a que él estaba de espaldas a la luna, de que la estaba mirando atentamente, esperando a que le explicara por qué estaban allí. Lo oía respirar, incluso los latidos de su corazón. Pero eso era imposible. Quizá fuera su propio corazón, su propio pulso desesperado latiendo en sus oídos. Hasta aquí el programa de Tardes Literarias de hoy. Quiero agradecer a Dani Miralles que compusiese el tema de fondo para este programa. Os esperamos la semana que viene, que volveremos con otro autor o autora, que nos presentará su trabajo. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.